Voy. Claro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Minería Disruptiva Podcast. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque tengo conmigo acá en la sala a una persona que trabaja con una de las compañías que para mí representan una innovación muy poderosa en el ecosistema de la minería, y es que ellos trabajan desarrollando firmwares o software alternativos para nuestros mineros, que seguro muchos de ustedes conocen por la fama y la reputación grande que hoy en día tiene la compañía Brains OS. Y les presento para todos ustedes a Hugo Galicia, embajador de esta compañía Brains OS. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy bien, ando aquí, pues trabajando duro, aprendiendo todo lo que puedo de la minería Bitcoin y vaya, es un camino bastante amplio. Eso No, debo decir, vale, es bastante amplio. de verdad muy emocionado de tenerte por acá, Gracias, porque, gracias. wow, pocas veces podemos estar tan cerca de la innovación. Es lo que me encanta ahorita, y la posición en la que estás, innovando para el desarrollo. Pero antes de empezar, dame rápido esa historia de 2 minutos de cómo llegas tú al Bitcoin y luego a la minería. Es una historia bastante interesante. Bueno, interesante para mí, ¿verdad? Em, Yo me enteré de Bitcoin a través de una página web en internet que decía genera tu propio dinero, ¿no? Y venía explicado la minería de Bitcoin en el 2012, pues, ¿no? Wow. No le presté mucha atención, estaba yo terminando, estaba yo empezando a trabajar, de hecho, empezaba yo a trabajar, graduarme de la escuela, Muy chavito. etcétera. Pues ni tanto, pero pues ya, digamos que no le presté atención. Y es más que nada que yo creo que te falta esa parte que no te dan en ninguna universidad, en ninguna escuela, la parte económica, o sea, de cómo debes tú de pensar a futuro, etcétera, ¿no? Y total, me enteré, no hice nada, no hice caso. Eh, para no hacerte el cuento muy largo, yo me caso y mi esposa se entera porque yo tuve Mucho que tiempo hacer después. mucho tiempo después, ya te estoy hablando del 2017, tuve que hacer un respaldo de uno de mis servidores porque Ok, me enteré de un hackeo telefónica, ok. ¿sí? Y en este hackeo básicamente decía, hackers piden 300 bitcoins por desencriptar tus archivos, ¿no? Ujú. Y cuando empecé a leer la noticia, el ataque era más que nada a servidores, ¿no? Entonces, en aquel entonces, manejaba un almacén con más de 60,000 productos y lo que hice inmediatamente fue respaldar todo eso. Respaldar todo eso, justamente termina el respaldo a 1 de la mañana, nos atacan a las 3 de la mañana, borramos el servidor completo, volvimos a poner los archivos, ahora sí que nos salvamos y a ese mismo fin de semana empezamos a hablar del tema entre familia, entre mesa Wow. y yo comento que pedían Bitcoin, ¿no? Y mi esposa luego lo pescó y dice, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Entonces, yo le dije, no, pues es una moneda digital que salió desde hace bastante tiempo, yo me enteré por ahí del 2012 y costaba tanto que yo me acuerde y me dice, ¿y ahora cuánto cuesta? Y le digo, no estoy seguro, nos metimos a investigar y sí, o sea, ella vio que del 2012 para acá, para el 2017, había aumentado muy rápido. Entonces ella fue como la que me, me introdujo a esto, porque ella fue la que me dijo, hay que invertir, no conozco ningún instrumento financiero que dé un rendimiento tan rápido y sobre todo que sea estable. Y tienes un background ¿Sí? en el mundo del TI, digamos. Esa es tu experiencia, digamos, previo antes de entrar a la minería. Ah, sí. De hecho, yo soy ingeniero. Tengo una ingeniería en mecatrónica y me especialicé básicamente en la programación. Correcto. Y
después yo hice una maestría en educación. Básicamente, a mí la verdad es que sí me gusta dar clases, instruir y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que Se nota. no, sí, o sea, realmente no. Muchos en el grupo de Brains me dicen, es que eres muy paciente, explicas así, no te desesperas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, realmente yo creo que eso me lo dio la maestría, ¿no? Entonces, Claro. justamente en ese año, en el 2017, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Hay que comprar un minero porque se extrae Bitcoin con un equipo ASIC. Tu esposa lo vio directo. Así, sí, no, o sea, fue así como que lo vio, ¿no? Entonces, Dijo, aquí está el minero. de hecho, fue así como que ahí está el futuro, así me dijo, No puede ¿no? ser. Entonces, sí, y lo que pasó fue que yo en ese entonces yo con mi incertidumbre, con poner dinero así a una empresa china que era Total. BitMate, sí, compra Bitcoin, mándales el Bitcoin y quién sabe si te llega el minero, ¿no? Esa era mi duda, ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre he pensado así como en términos de Peor escenario, lo sí. peor sí, o sea, lo peor que puede pasar es esto, o sea, Perdí lo voy a esto, poder, lo voy a poder resolver, sí, ok, no me preocupo, no lo voy a poder resolver, no, pues no le tampoco me metas. preocupo, ¿no? O sea, sí, sí, tampoco es así como que estresarme mucho en ese sentido, ¿no? Y, y llegaron los equipos, llegó un S9 nuevo, costaba en ese entonces $1,500. Sí, sí, mucho dinero, mucho dinero. Claro, qué Y loco. llegó junto con ese minero un L3, uno de Litecoin, un minero de Litecoin. Correcto. Y nos pusimos llegaron los equipos y ahora conectarlos. Luego el consumo de luz, no, pues esto necesita más. Claro. Eh, Vaya, nos dimos cuenta rápidamente que necesitamos un espacio bastante um, amplio, ¿no? Entonces, en el camino nos dimos cuenta que necesitábamos una inversión mucho más grande por la instalación eléctrica, etcétera. O sea, una instalación que aguantara mineros, bueno, un horno de microondas prendido 24/7, básicamente, Claro. y que no prendiera fuego en el intento, ¿no? Entonces, básicamente todo el resto del 2017 fue dedicarnos a construir y poner un sitio adecuado para los equipos, ¿no? Entonces, así es como llegué a la minería. Excelente. Y te quería preguntar aquí rápidamente cómo llegas a Brains y un poco cómo es esa interacción y cuál es tu posición exactamente para quizás los que no te conozcan y que vayan de una vez conociendo qué hace Hugo y por qué, bueno, y compártenos así un poquito lo que yo valoro mucho de ti, o sea, esa parte, ese conocimiento muy profundo y esa capacidad. ¿Cómo fue que entonces que llegaste a formar parte del equipo y a desarrollarte en esta posición? Yo creo que los mineros me van a entender. Me la pasaba yo literalmente horas enfrente de las máquinas, viéndolas trabajar. Y como ingeniero, pues era más mi curiosidad de averiguar exactamente cómo funcionaban. Entonces, al principio, una vez que llegaron, la siguiente duda era cómo las conecto, ¿no? O sea, cómo empiezo a minar. Entonces me puse a investigar al respecto sobre las pools, etcétera. Incluso estuve como 2, 3 días minando en solo, pero pues obviamente en aquel entonces la dificultad pues sí era no tan elevada como ahora, pero definitivamente, o sea, iba yo nada más a desperdiciar energía, ¿no? Entonces, me puse a investigar, me encuentro con 3 pools importantes en ese entonces. Vía BTC, Poolin y Slush Pool. Claro, De las tres, yo leí casi, casi de pie a pa todo lo que ellos ofrecían, cómo lo ofrecían, etcétera. Y Slush Pool se me hizo la más transparente. Entonces, mis pruebas fueron de un par de meses de ver cuál era la que más claro, rentabilidad me daba. Y al final
por, ¿qué te gusta? Unos 2,000 satoshis, 3,000 satoshis, la diferencia, esa era la diferencia. Slushpool me daba más satoshis. Entonces ya no lo pensé como en corto. Hay muchas personas en Brains, en el chat de Brains, que ellos prefieren como el pago diario, ¿no? Entonces yo no me enfoqué en el pago diario, me fui experimentando en esta parte y me fui a cortes mensuales, incluso trimestrales, Correcto. ¿no? Entonces me di cuenta de que Slush Pool era más redituable a la larga que cualquier otro pool. Y también ahí me fui dando cuenta que cómo se manejaban los fees, cómo era que, por ejemplo, en Slush Pool hay una regla que si tú sacas por encima de 0.01 Bitcoin, no hay comisión al respecto de esa transacción, ¿no? Entonces te manda enteramente lo que tienes. No, entonces esa parte también fue así como que, ok, entonces cuando llegue a ese límite yo tengo que sacar y no importa lo que se tarde, ¿no? Entonces básicamente fui aprendiendo también a observar gastos de internet, luz, etcétera, y empecé a crecer la granja, ¿no? Nos metimos también con minería de GPU. Actualmente ahorita tengo 4 rigs y y vaya, o sea, sí también igual lo mismo, experimentando, minando Ethereum, minando esto, minando el otro. Al final, me doy cuenta de que digo Bitcoin, solamente Bitcoin, y en la búsqueda de precisamente de todo esto, optimizar. más bien, más que de optimizar, de todo esto que te estoy contando, me encontré con el grupo de Slush Pool en Telegram y me metí. En ese entonces éramos 30 personas las que estábamos ahí, 30, no No, más, en el grupo principal de Slushpool, en el grupo en inglés. principal, en inglés, en inglés. No te creo. Y vaya, no éramos muchos, yo entré así como que, oigan, pues cualquier duda, pues puedo preguntar aquí. Alguien me contestó, ya no recuerdo quién, me contestó, sí, aquí pues la mayoría ha resuelto sus dudas, no han sido muchas, ¿no? Y como yo me la pasaba enfrente de las máquinas 24/7, empecé a aprender de ellas, empecé a ver que si fallaba esto, hacía yo Empezaste a esto. masticar esos kernel logs como los Sí, dioses. sí. Y como básicamente mi experiencia era en programación, o sea, me enfoqué mucho en la programación, en la ingeniería, realmente no me fue difícil entender los logs, ¿no? O sea, sí, realmente fue bastante simple para mí. Entonces, los fui viendo y la gente de repente empezó a preguntar por ahí del 2018. Empezó a preguntar, oigan, me pasó esto, ¿qué hago, no? Y yo empezaba a contestarles así, tal cual. O sea, yo hice esto, a mí me funcionó, pruébalo. Y lo intentaban, lo hacían y funcionaba. Arreglaban su problema, llegaban con otro problema, luego llegaban con pláticas de energía, de consumo eléctrico. Agarré muchísima experiencia haciendo este proyecto. Ahora sí que lo que ya tenía de base en la universidad, lo Claro. agrandé todavía más la experiencia en la parte eléctrica, ¿no? Entonces, o sea, sí fue un camino bastante largo, ¿no? Por ahí del 2018 a finales, si no mal recuerdo, Brains en ese entonces empieza a adquirir el pool como tal, Slush Pool, y sacaron una idea de un firmware totalmente libre, porque para los años 2016, 2017 era muy sabido que Bitmain secuestraba las máquinas vía remota, ¿no? Ahora sí que Claro. donde quiera que estuvieran las máquinas, lo secuestraban, ¿no? Entonces, de hecho, fue todo un escándalo. Y Brains sale a lucir en el sentido de que ellos podrían hacer un firmware libre, open source y además, básicamente para mejorar la eficiencia de las Exacto. Y máquinas. además vendiendo la idea de una mejora que quizás se estaba quedando en el aparato la gente de Bitmain. Sí. Ahí fue cuando yo lo empecé a probar. Todos mis métodos de instalación eran en SD. Nunca lo instalé en Remoto. la tarjeta de control. Yo sí, sí, te Nunca, entiendo. nunca lo.
Sí, no, nunca lo instalé. Y más que nada fue porque yo dije, bueno, como van a estar sacando constantemente actualizaciones, yo lo que dije, en lugar de instalarlo y luego ver si desinstalar y toda esta parte de moverle, dije, mejor flasheo la memoria, la vuelvo a configurar y la verdad es que no me llevaba más de 5 minutos por máquina, ¿no? Entonces, lo que me encantó en aquel entonces de esa primera versión de Brains fue que yo podía ajustar las frecuencias y el voltaje de las máquinas de tal manera que si hacía calor, ¿sí? Yo bajaba esas frecuencias, ¿sí? Y minaba menos, pero nos apagaban, ¿sí? Que era lo que pasaba con Bitmain. Llegaban al punto de que se calentaban y Claro. hasta que me resetes, ¿no? Pero ya va, en ese Y momento, ¿empezaste a meter el control automatizado o eras tú no, directamente no, manejando con el calor? era yo manejando la máquina y básicamente ahí aprendí que si no conoces el chip, si no conoces la máquina, puedes quemarla. Entonces, no me pasó, no me pasó, estuvo a punto de pasarme, estuve a punto de quemar una máquina, pero luego me di cuenta de mi error y lo corregí. Y en ese entonces, o sea, fue tanto mi gusto por el firmware que yo le escribí al CEO directamente de Brains y le dije, ¿sabes qué? Estoy encantado con el firmware. Denme una dirección de Bitcoin. Yo quiero apoyar el proyecto. O sea, eh, no me importa si a mí me cuesta incluso en mi bolsillo, pero pues, esto es un proyecto que vale la pena apoyar en el mundo de Bitcoin. Y me contestó, muchas gracias por el apoyo, etcétera. Voy a platicar, así me dijo, voy a platicar con el equipo para ver qué podemos hacer con esto. Terminó el 2018, llegó el 2019, yo la verdad seguí con mi vida, seguí con mis proyectos aquí en México. Y en el 2020 se viene la pandemia, me cancelan todos mis proyectos y justamente cuando estaba yo, rayos, ¿qué voy a hacer? Y Bitcoin estaba bajo en ese entonces. Claro. Sí fue así como que, híjole, que pues no sé qué voy a hacer, pues ni modo, o sea, habrá algo que pueda yo hacer para poder sobrevivir la pandemia, ¿no? Y casualmente aquí en México hacen el anuncio de vamos a cerrar todo y a los 3, 4 días que el jefe de marketing me contacta y me dice, ¿sabes qué? Pues sabemos, todo el equipo sabe de ti, todo el equipo sabe que ayudas, todo el equipo esto, todo el equipo te conoce, ¿no? Eres el famoso Starosa. Te queremos contratar para ser embajador de BrainsOS, vamos a sacar el producto y una vez se los vamos a dar a ustedes primero, lo vas a poder probar, ¿sí? Y antes que nadie y Darnos el aprende de feedback. él, sí, aprende de él y básicamente el chiste es ayudar a los demás, ¿no? A la comunidad. Y así llegué a Brains, así llegué a trabajar según yo, con una de las empresas más viejas en el mundo de Bitcoin, porque Slush Pool fue el primer pool, ¿no? Exacto, Entonces, si, no, si nos puedes narrar un poco, a los que no conocemos esa parte, cómo un poco se desprende Brains de Slush y cuál es esa pequeña o esa relación que existe en las empresas y cómo nace esa historia con eh, Brains. Brains es una empresa de equipos embebidos que básicamente es como la tarjeta de control de una S9, o sea, eran básicamente ingenieros electrónicos y llegan a conocer a Slush, de hecho ahorita se me olvidó su nombre, pero es el creador de la pool. Y básicamente empiezan a hacer la empresa como tal y adquieren Slush Pool, ¿no? Entonces ellos adquieren el control de Slush Pool y pues ya básicamente tienen dos partes, tienen la parte del firmware y tienen la parte del pool, Ok, ¿no? pero Entonces, de hecho son dos equipos diferentes. claro, fue Brains quien adquirió en ¿qué? 2018-19. Empezaron en el 2018 a adquirir Ahí Slush fue Pool. que adquirieron a Slush Pool. Oh, ok, perfecto. Claro, Sí, sí, no mal wow, recuerdo. ya Slush sigue siendo hoy en día uno de los referentes y
claro, te traes todo ese bagaje que trae de una vez Slush y traen como desarrollo para lo que para mí, yo también ingeniero mecánico, muy entusiasta de los sistemas de control, de un buen dashboard. O sea, como me encanta un buen dashboard, cabrón. O sea, es de las cosas Sí. más llamativas, porque tú entiendes, ya después de que tú has visto tanto, tú entiendes después, al ver una plataforma, te cuento mi primer contacto con Brains, al tú verla, tú dices, ya va, ya va, ya va, ya va. Esto lo hizo alguien que le puso cabeza a todo, o sea, que le puso cabeza a cómo se ve, que le puso Sí, cabeza a qué hace, sin ser tan, sin necesariamente ser tan, ¿sabes?, ostentoso y buscar sobre automatizar o sobre controlar, pero mostrar lo que tiene que mostrar en el momento que tiene que mostrarlo, simplificar las claro. cosas que tiene que simplificar. Ese es el tipo de cosas que para mí en mi experiencia yo dije, wow, me vendió, ya compré Brains, o sea, porque tú detectas, yo por lo menos tengo esa intuición de decir, oye, aquí hay algo interesante e importante. Y te quería preguntar, justamente antes de que pasemos a temas más de Latinoamérica y de tus perspectivas y tus opiniones, que ya quiero empezar a hurgar en el cerebro tuyo que tienes para el futuro. Pero Claro. cuéntame un poco, a ver, una anécdota. ¿Qué es lo más importante que tú has aprendido? Que quizás el normal ciudadano común minero de nuestra comunidad, que por cierto, lo cool de este podcast es que lo va a ver la comunidad minera. Aquí está de más explicar qué es el Bitcoin, está de más explicar qué es un Claro. minero. Ya estamos acá, ya estamos del otro lado. Entonces, cuéntame algo, una anécdota que tú hayas aprendido en algún momento de este recorrido, que ciertamente es breve, entre comillas, largo en otro sentido, pero que tú dices, oye, capaz esto no lo conoce las demás personas del ecosistema y qué cool sería compartirlo. Cuéntame esa anécdota que a lo mejor te viene a la mente. Me vienen a la mente varias. Creo yo que la más importante fue cómo convencí a mis papás. O sea, realmente la familia es la parte más difícil de convencer. Creo yo que, digo, hay de familias a familias, etcétera, pero digo, no es como meterme en eso, es más como mi mamá, por ejemplo, siempre desde que estaba yo estudiando en la universidad me decía, ya deja la computadora, no vas a vivir de la computadora, ¿no? Entonces, cositas que a lo mejor los papás traen de otra época, sí, y yo al empezar a estudiar Bitcoin, entenderle, etcétera, y al convencerlos de que ellos empezaran a comprar Bitcoin, realmente eso fue, yo creo que eso fue como lo mejor, o sea, ese fue ese switch, ¿no? Fue O un sea, punto de inflexión en sí, tu vida profesional, o sea, lo que estoy entendiendo, fue un punto de inflexión en tu vida profesional, algo que pudiera ser aparentemente inofensivo familiar. ¿Es correcto? Sí, sí, porque básicamente recibí ya más el apoyo, ¿no? el Entonces, apoyo, la palanca, claro. sí, o sea, fue así como que, bueno, o sea, necesitas, básicamente mi inversión fue inversión mía, inversión como nuclear, familiar, ¿no? Entonces, eso fue, ¿no? O sea, porque no creo que todos podamos hacer eso, ¿no? Entonces, para mí eso fue un punto de inflexión, como dices. Mm, una de mis anécdotas que a mí me gusta contar. La otra es cada vez que alguien me pregunta, eh, cada vez que alguien me pregunta, ¿A qué te ¿tú dedicas? alguna vez, así, a qué te dedicas? Exacto, ¿no? Entonces, siempre me gusta decir, bueno, me dedico a, y me quedo pensando, Claro. me dedico a extraer Bitcoin, así les digo, ¿no? Entonces, no les digo soy minero, ¿no? Me dedico a extraer Bitcoin. Y siempre es la misma pregunta. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, sí, realmente he convencido a muchas personas de meterse en este mundo, de comprar, ahorrar incluso en Bitcoin, ¿no? Entonces, Qué buena palabra. vaya, Me hiciste acordar de una frase que leí en un tweet, los tweets tan poderosos últimamente. Y dicen, yo no invierto en Bitcoin, yo ahorro en Bitcoin.
Exacto. O sea, Sí, yo la también hago lo diferencia mismo. es abismal Sí. en conocimiento, en entendimiento. Te escucho decir la palabra y digo, ya estoy hablando con las personas que son. Está correcto, o sea, es la manera adecuada. Y vaya, es el segue perfecto para preguntarte acerca de la minería en México. Y cuéntame un poco, porque a mi humilde parecer, siento que no ha tenido, bueno, creo que es notable que no ha tenido tracción mediática, por lo menos tracción mediática. Cuéntame un poco tu percepción, si tenemos una minería activa, sólida en México, ¿qué hay, qué no hay? Cuéntame, ¿qué conoce esta Rosa del mundo minero en México? Conocí más a través de Brains. Definitivamente Brains es un parteaguas en una vida profesional, sobre todo en esta parte de la minería. Yo no conocí antes de Brains, yo no conocía a ningún minero aquí en México, ¿sí? Y la verdad es Inclusive que ya dentro de la comunidad de los pool, que ya tenías tiempo, todavía no habías tenido algún contacto con. la verdad es que no me dediqué a buscarlos. La verdad es que Claro. hay, creo yo, dos cosas importantes aquí en México. La primera es mucha discreción. Son todos muy discretos. La segunda es que la situación en México, hablando de cuestiones de seguridad, infraestructura, etcétera, o sea, realmente es complicado eh, eh, dar a la luz a decir, oye, abiertamente, ¿no? Públicamente, oye, mira, soy minero y estoy aquí, etcétera, ¿no? Y sobre todo también la parte mediática, o sea, híjole, los medios son muy, muy, muy tendenciosos, cada vez que yo veo, por ejemplo, noticias por decir un periódico, El Economista, ¿no? Que es normalmente que trata la parte financiera cubre las noticias financieras, ¿no? Cubre noticias, sí, correcto. Y estos cuates de repente es así como que China prohibió Bitcoin y se desplomó el Bitcoin. Es así como que, pues, no pasó nada, ¿no? O El sea, clásico approach desinformado, digamos. claro, el clásico te voy a malinformar y te voy a meter el miedo, ¿no? El FOMO, el food y toda esta El parte, ¿no? clickbait, ahí vamos. Sí, 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 exacto. Entonces, realmente yo creo que por eso también los mineros permanecen herméticos, ¿no? Entonces, y empecé a conocer más mineros por Brains. Claro, prestando el Um, servicio, claro, que es tu labor allá. este, mineros, ahora sí te puedo decir que aquí en México, mineros de buen calibre, yo conozco dos de buen calibre y más o menos chicos, medianos, yo conozco a otros tres, cuatro, ¿no? Entonces ya se va volviendo más grande, ya es más interesante, ¿no? Y justamente por esta parte yo dije, bueno, seguramente con el boom que va a tener, porque el grupo de Mineros MX lo hice poquito antes de empezar este año. Justamente con el boom que iba a tener, dije, va a subir el Bitcoin, entonces seguramente va a haber gente que va a entrar a la minería, lo que me pasó a mí, ¿sí? Y no va a tener esta parte en donde alguien les diga qué hacer. Realmente eso fue para mí una de las partes más complicadas, ¿no? La curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, hice un grupo llamado Mineros MX, y básicamente trato de que el ambiente sea eso, ¿no? Y que todos ayuden, ¿no? Entonces todos aporten. Y la verdad es que ha ido bien, hay 136 personas, lo cual me hace pensar que hay muchos más mineros ahí afuera, ahí en México, de los cuales no tenemos conocimiento, no sabemos, ¿sí? Y vaya, yo creo que el hecho de que estén ocultos, digo, yo los entiendo, o sea, yo también soy Totalmente. muy, muy, muy discreto en ese sentido, ¿no? O sea, siempre me preguntan, ¿y cómo lo No, y haces? ¿Y dónde lo deja haces? quieto, no es Etcétera. nada más aquí, no es nada más aquí, deja quieto en cualquier país en donde en Estados Unidos
¿Se sabe cuáles son las empresas públicas, digamos, que cotizan incluso en la bolsa? No son todas, no son no son todas, todas. todos lo sabemos. No, y de hecho, yo, por ejemplo, ya estando en Brains, tengo, vamos a decirlo así, estoy en grupos donde hay empresas con más de 3,000, 5,000 equipos, ¿sí? Y que tienen una fuerza Claro, de de minado. minería. Sí, o sea, son clientes muy, muy grandes, ¿no? Y se mantienen en secreto, tal cual, ¿no? Entonces, Correcto. sí son detalles que uno va aprendiendo y que Ahora, dices, importante que estás tocando el tema, vaya. porque me gustaría preguntarte si en el anecdotario de esta rosa existe alguna anécdota negativa. Me refiero, todos sabemos que por las razones, y las describiste perfectamente, por las cuales tener discreción. Ahora, ha habido eventos que hayan motivado, que hayan empeorado la situación, o sea, que hayan dicho, has sentido algún evento en donde dices, oye, tal minero tuvo este problema, por tal motivo el grupo o el ecosistema volvió incluso a ser más discreto todavía, o más bien es una total discreción preventiva. Creo yo que es ¿Cómo? una discreción preventiva. Hasta ahorita Es una, eventos serios, cosas fuera de lo común. Digo, abiertamente en Venezuela, y lo podrás haber escuchado seguramente, escuchando a los los amigos persiguen. de Dr. Miner, Los, es abierto y notorio que la policía te visita. La policía te sí. visita y te cancela el negocio. Uno de los primeros mineros que les removieron los equipos en 2016, yo lo conocía. No era mi amigo cercano, pero yo lo conocía. Para mí era él prestaba otro servicio, él tenía otro negocio. Y de repente le confiscan unos equipos. Entonces, ha sido muy público dentro de lo que hemos visto, o sea, que ha sido muchos más casos, pero dentro de lo que hemos visto hemos notado por qué hace falta discreción. Hemos notado en México por qué hace falta discreción. Aquí ¿Sientes tú? no, de ese tipo no. O sea, realmente no hay una persecución aquí para el minero. Es algo Ni siquiera criminal. no, o sea, es algo que yo podría como sentirme orgulloso como mexicano, ¿no? O sea, hasta eso no estamos siendo Hostiles perseguidos, hacia los ni, ajá, mineros. sí, exacto, ni hostigados, etcétera, ¿no? Entonces, más que nada yo creo que es la discreción preventiva, como lo pusiste hace un momento, o sea, aquí tenemos un dicho, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Entonces, es esa parte, ¿no? Entonces, no creo que haya una situación así como la hay en otros países, Qué bueno. principalmente Venezuela. Y digo Venezuela, pero es donde más mineros hay. En Latinoamérica es donde más mineros hay. El grupo de Brains en español está conformado por al menos yo creo el 90-95% de venezolanos y el resto es de argentinos, brasileños, Paraguayos. paraguayos, sí, exacto, ¿no? Entonces, Y, y iba a saltar ahí justamente en ese tema. ¿Cómo es el proceso en Latinoamérica? Aparte de esta presencia, ¿cómo ves que nos estamos conglomerando como continente, como estas asociaciones? Porque ustedes, wow, pilar fundamental de este tipo de crecimiento, como cuando lo vemos como continente, es que existe un grupo de Brains OS, que bueno que lo comentas. Igual, los que estén escuchando igual el podcast en audio, en la descripción les voy a dejar, por supuesto, los enlaces para que contacten al grupo de Brains OS, al grupo de Mineros MX, si están en México, para que puedan interactuar, conocer más, preguntar, como dice Hugo, pregunta que seguramente vas a tener una respuesta agradable de parte de él. Pero entonces cuéntame, ¿cómo lo ves? O sea, ya conociendo la minería, ya habiéndote codeado o rozado con la minería en Estados Unidos, con la minería en inglés, llamémosla. uh-huh. Ahora estás viendo cómo crece en Latinoamérica, cómo se mueve, cómo avanza. ¿Cuáles son tus observaciones, tus percepciones? Sí, está creciendo de manera rápida. A diferencia yo creo que hubo en el 2017 cuando fue este primer boom de cuando Bitcoin subió a casi $20,000. Uh-huh. Yo creo que hubo mucha gente que se interesó, que le llamó la atención, invirtió, o sea, metió su dinero, es decir, yo fui uno de ellos, un poquito antes del boom y cuando subió el boom fue así como que, oh, sí, todo Emocionado. maravilloso, sí, claro. Luego viene el bajón y hubo mucha gente que
entró, se salió, perdió mucho dinero y como que no quiso saber de esto, ¿no? Pero a diferencia, este boom que pasó este 2021, a diferencia del 2017, sí veo notorias diferencias. Primero, como que la comunidad se está consolidando más. Bien lo dices, tuve oportunidad de ir hubo dos eventos de los cuales Brains me dijo que fuera. Uno fue la conferencia de Bitcoin en Miami, a No, la cual 2021. no, 2021, a la cual por cuestiones personales no pude asistir. Y la segunda fue Mining Disrupt Conference, que también se celebró en Miami. Sí, Reciente, sí. sí, Julio. así es. Y justamente en ahí sí tuve la oportunidad de ir. Y sí, hay muchas personas que están muy interesadas en Latinoamérica, sobre todo porque hay muchos países que cuentan con electricidad barata, ¿sí? Y Estabilidad razonablemente aceptable, sí, digamos, comparadas de con hecho ahí, Kazajstán, con China. exacto. China es lo más barato, pero pues también, ¿no? O sea, como cualquier otro país, no voy a decir dictador, no, es más que nada como cualquier otro país en donde pues el gobierno tiene demasiado control sobre las Correcto. cosas. Eh, Básicamente, la electricidad es casi regalada, ¿no? Entonces, sí, realmente nadie puede competir contra la luz barata de los chinos. Y justamente en el 2021, cuando el presidente de El Salvador sale a decir, oigan, pues, ¿saben qué? Esto está muy padre, voy a apoyarlo y aparte tengo un volcán ahí. Entonces, realmente hizo que la comunidad latinoamericana se consolidara más, ¿no? Entonces, Claro, esa, creo que poco se habla de esto, Hugo. O sea, como un evento que yo lo tengo categorizado en mi mente como un evento mundial, ¿ok? Legal sí, Tender. Y resulta que yo no lo había visto. Qué bueno que tenemos conversaciones y que podemos hablar esto en español y que podemos sentarnos a verlo como Latinoamérica porque es exactamente eso. Cosas que yo mismo incluso había perdido de vista. Es decir, claro, este evento importante aglomera y despierta las voces de aquí, de Latinoamérica, sí. y eso lo puedes tú observar después en eventos como que ya está llegando, ya está creciendo la minería. Qué buen punto. Sí, sí, porque básicamente conocí a gente en Miami que en lugar de decir, es que quiero hacer algo aquí en Estados Unidos, porque pues se puede, La sí, está la estabilidad. parte Sí. de los taxis, de los taxes y toda esta parte. Cuando me dicen, es que Latinoamérica tiene una muy buena oportunidad, El Salvador está peleando porque esto sea todavía más accesible. Entonces fue cuando dije, bueno, algo están viendo que yo no. Sí, entonces, justamente regresando, sí empezamos, Brains como tal empezó a buscar la manera de entrar a la comunidad latinoamericana. Yo creo que tu podcast es uno de los medios, ¿no? Es uno de los medios por la cual nos podemos también, decir, oigan, pues acá estamos, ofrecemos esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de los pequeños pasos que uno tiene que tomar para después dar pasos agigantados. Entonces, sí, o sea, básicamente eso. Cuéntame, y hablando de Mining Disrupt, me encanta que podamos, que hayas podido además vivir esta experiencia y que nos las puedas ir relatando. Cuéntame dos innovaciones mineras, realmente, y pueden ser sencillas, no tiene que ser aquella cosa que quizás no sepamos, pero cuéntame dos innovadores de la minería que a lo mejor viste en este evento o a lo mejor hayas visto en cualquier otro lugar, portal, lo que sea, que las tengas aquí en la mente y digas, oye, creo que esto puede sonar interesante para los próximos meses o años. Um, ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Equipos nuevos? Eh, ¿Algo sumergido? sí, ¿Innovaciones dentro de Brains? ¿Los pools? ¿Qué te suena interesante e innovador? mira, una de las cosas que yo como ingeniero
La verdad, debo de decir, me dejó todo emocionado. Fue conocer a este otro ingeniero que es dueño de una empresa que se llama Engineer Fluids. Ellos se dedican a hacer fluidos para enfriamiento. Su Los principal famosos mercado era dieléctricos. dieléctricos. Su principal mercado era los transformadores, o sea, meter Claro, transformadores en las bobinas, líquido claro. dieléctrico, sí, claro, en equipo dieléctrico para que eran transformadores de uso rudo de empresas así grandes. Entonces ellos se enteran de la minería y empiezan a desarrollar líquido de enfriamiento para ASICs. Oh. Y de repente llega este señor, muy alto, por cierto. Digo, yo mido unos 70, mexicano, chaparrito, y de repente llega este tejano de 1,90 y pues sí, impone. Y este señor llega y nos dice, hay mucha gente que me habla de ustedes, de Brains, y yo quiero poner mi líquido, mis productos y ponerlos a trabajar con su producto, ¿no? Y quiero casi algo, si se puede, trabajar con ustedes para obtener Una alianza. métricas, Ah, más que claro. una alianza, no, métricas. Lo que Claro, él claro, quería claro. era Él datos, quería, claro, claro, claro. datos. Él quiere datos Claro. para decir a sus clientes, pues miren, aquí podemos ver una máquina con el firmware de fábrica, ¿sí? De stock. Y aquí podemos ver BrainsOS. Y BrainsOS se desempeña mucho mejor que el de fábrica, ¿no? Entonces, ese tipo de alianzas es en donde yo dije, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México hace que yo, siendo embajador de Brains, pueda decirle a Brains, ¿sabes qué? En lugar de que mandes todo esto a República Checa, donde está Brains, ¿sí? ¿Por qué no lo mandas para acá? Y yo me encargo de checar toda esta parte, ¿no? Entonces, fue una idea que nació, entonces estoy trabajando en esta parte en donde que podamos hacer algo y traer equipos de enfriamiento líquido, ponerlos a trabajar, poner máquinas a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue en donde incluso yo podría decir, bueno, a ver, más mineros, o sea, si la luz es bastante cara, vengan, ¿no? Aquí hay a lo mejor una posibilidad de hosteo, etcétera. Entonces, ese tipo de oportunidades que a lo mejor yo como minero pequeño puedo ver seguramente en El Salvador, en Venezuela, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, deben de estar también en la misma. Claro. Qué buena este, oportunidad y ese es el tipo de cosas que apenas estamos viendo las primeras de cambio y que yo pensaba justamente, no, ya, claro, lo que quiere es el típico negocio, y no, y se están dando cosas mucho más orgánicas y cosas que van a florecer por sí solas sin necesidad de, ¿sabes? De este push obligatorio de que yo soy la marca grande y únete conmigo. O sea, hay otras cosas de verdad que muy interesantes que valorar. Y Sí, quería también pedirte tu apreciación en el tema de los mineros chinos. ¿Qué has podido percibir, observar, viendo, no como estamos acostumbrados, digamos, en el mass media de la minería hoy en día estadounidense, ¿sabes? El éxodo chino-americano, por supuesto, es lo que vemos siempre, pero ¿cómo está el éxodo chino-latinoamericano? ¿Hay? Si no hay. sí hay. Muchos se fueron a Paraguay. Se fueron a Paraguay, algunos se fueron a El Salvador. El problema del Salvador es que Paraguay ya tenía lista la infraestructura y El Bueno, Salvador estaba iniciando la infraestructura, ¿no? vamos de Entonces, cero, claro. eh, vaya, la verdad es que no creo que El Salvador lo esté haciendo mal. Mm, creo yo que es bueno, o sea, son de esas acciones en donde un país a lo mejor por necio, cuadrado, no ve y simplemente, o sea, hace que pues, las empresas agarren y digan, pues, con tu permiso, ¿no? Yo, no me das el chance con tu permiso.
allá hay un volcán y pues al parecer ahí sí, no solamente es legal, o sea, hasta Al menos no residencia me me dan, sacan. ¿no? Exacto. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, eh, eh, independientemente del éxodo, creo que genera oportunidades. O sea, yo la verdad es que si tuviera la oportunidad de hacer algo así como los chinos aquí en México, o sea, lo haría y daría empleo a gente que a lo mejor ahorita no tiene que, vaya, porque es un negocio esto, ¿no? O sea, la minería es un negocio, ¿no? Un Entonces, negocio y impacta a la sociedad tal cual, ¿no? Que muchas veces los actores grandes que estamos acostumbrados a ver hablan mucho del valor, del desempeño del negocio, pero hay un desempeño también social detrás de todo esto, porque tener a gente trabajando, lograr capitalizar, invertir luego ese dinero nuevamente, porque el minero que va a hacer después de que logre capitalizarse muy bien, esto no se va a gastar en Ferrari, esto se va a reinvertir de nuevo y va a generar más todavía. O sea, es la típica cadena que el mismo mercado va provocando, ¿no? Y sí. ¿cómo ves entonces esos próximos años? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves? ¿Qué te hace sentir el tema de Salvador, el tema de Latinoamérica? Voy a tener chance de ir a El Salvador este noviembre, posiblemente. No me han confirmado nada, nada más me han preguntado si estoy libre. Y creo yo que se vienen cosas bastante interesantes. El Salvador fue el primer país en decir voy a hacerlo legal. Paraguay seguramente está en las mismas. Solamente que probablemente nos vaya a dar una sorpresa, mediáticamente hablando. Y creo que no va a parar ahí. Creo que va a haber más países que vayan a hacer lo mismo. Aquí creo yo que, y aquí sale mi lado de maestro, creo yo que los países con mejor conocimiento, educación al respecto van a ser como los primeros en decir esto va a ser legal, ¿no? Porque van a entender de lo que se trata. Y de ahí, pues, posiblemente a regañadientas los demás, ¿no? Los demás, yo creo que México va a ser uno de esos que a regañadientas. Aquí en México, pues, como tal, hay un hueco legal, por así decirlo, de cómo tratar Bitcoin. O sea, yo le puedo decir El popular video sí, que nos sí, sí, sí. dejó nuestro Sí. presidente, bueno, nuestro presidente El, latinoamericano. el, es curioso ver que, por ejemplo, creo que eso es lo más innovador al respecto de Bitcoin, contestando tu pregunta anterior. Es esa interacción social que ha movido, ¿no? Entonces, y de cómo ha roto barreras, fronteras sobre todo, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de que El Salvador haya levantado la mano y dicho, pues yo voy a hacer esto a pesar de las críticas, a pesar de incluso la oposición, porque la verdad es que para mí fue una sorpresa porque es muy complicado convencer a un político al respecto, ¿no? Entonces, sobre todo si este político está si este político está más que metido en corrupción o en cosas no legales, o sea, más que eso creo yo es como, o sea, mira, acá hay una oportunidad para la gente, ¿no? Entonces, si tú no haces algo al respecto, o sea, independientemente de si lo legalizas, no lo legalizas, o sea, la gente lo va a usar porque realmente no hay Claro, nada que lo pare, ¿no? Entonces, o te subes al barco o pues ni modo, ¿no? Entonces, creo que El mira, Salvador fue lo que hizo. totalmente. Y te iba a contar una anécdota que quizás le va a gustar a todos. Igual les voy a dejar también el enlace para que lo escuchen. Y tiene que ver con nuestro país.
recientemente, gracias a la magia de, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver eso, yo lo compartí un poco, pero tampoco hizo mucho ruido al respecto. Tuvimos la oportunidad de platicar un ratito con Max Keiser en uno de los spaces. Okay. Y yo le hice una pregunta respecto a México, ¿no? Le explicaba parte del proyecto que traemos acá de hacer minería a partir de biogás, que le da el tiro a un país como México con una energía bastante costosa, digamos, en general de la red, y poder utilizar energía que de otra forma es desperdiciada para super bajar esos costos y aprovechar la minería. Y le pregunté su enfoque, ¿no? O sea, ¿qué tal este nuevo enfoque? Su respuesta, típico, inesperado, dice, ya, estoy pensando en México, y él se fue y dijo, ¿quién controla hoy en día las reservas petroleras y la explotación petrolera? ¿Sigue siendo Pemex? Digo, sí, sigue siendo Pemex. Yo creo que no hay mucho más que decir, Ricardo. Pemex va a terminar minando. Y dice, Pemex va a terminar minando, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, pero ¿y luego qué sucede? Él dice, mira, es una cuestión de tiempo. ¿Qué crees tú que va a pasar? Dice Max, parafraseando, ¿qué crees tú que va a pasar cuando México observe que el Producto Interno Bruto de El Salvador se multiplica por 2, por 4? ¿Qué crees tú que va a pasar? México va a terminar minando. ¿Y dónde está la energía en México? Controlada por Pemex. Digo, esta parte de la energía, dejemos quieto CFE, que es otra de las partes serias, pero esto es lo que va a ocurrir, quieranlo o no. Y decía, Bitcoin nos está jugando a nosotros, nos está moviendo a nosotros y no nosotros moviendo al Bitcoin. Entonces, va a ocurrir tarde o temprano, es muy clave lo que tú dices. Lo movemos nosotros y nos posicionamos aquí, o nos mueve Bitcoin y nos terminamos posicionando más abajo. Pero ¿va a pasar o no va a pasar? O sea, creo que estamos convencidos de que va a ocurrir. Y bueno, dependiendo de la fuerza que le tengamos, ¿dónde nos posicionamos? Mira, ¿qué te parece esa observación de Max? Muy acertada. Y creo que sabe de lo que, ahora sí que sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, sabe de lo que habla en el sentido de que ciertamente, o sea, Pemex es el que controla incluso la energía de CFE. El 90% de la energía eléctrica generada aquí en México es a través de gas, ¿no? Entonces, ¿y quién da ese gas? Pemex, ¿no? Entonces, sí, o sea, tiene razón el señor. Yo me tiro, claro, estamos viendo opciones, estamos viendo alternativas, pero wow, o sea, es lo que va a pasar, ¿no? Y ya nos pone a ver, bueno, sigamos ahora evaluando, pongamos de nuestra parte, de tu parte, la parte educativa, la parte software, la parte, wow, lo que tú haces, y quiero invitarlos a que se unan de verdad a estos grupos de Telegram. Por supuesto que utilicen la aplicación de BrainsOS o el firmware de BrainsOS en los mineros, que siguen ampliando, digamos, la cantidad de diferentes mineros. Creo que por ahí viene, ¿cuál es el próximo que van a sacar? Refrescame. La próxima actualización va a incluir el M30, el M20 de WhatsMiner y el S19. Venga, haz el plug aquí en este momento. Cuéntanos qué trae Brains aparte de esto, y qué más podemos esperar de Brains. ¿Esperaremos más cosas, más actualizaciones para los mineros que ya tenemos trabajando S9, S19? ¿Qué se viene? Solo te puedo decir que se viene un buen cambio de imagen. Un cambio de imagen bastante... ¿S19 pronto? Pronto. Venga. Lo de siempre es el pronto. El prontito. Pronto. Próximamente, como en los cines. No, mira, la verdad es que yo creo que por chat nos los preguntan y parece que no queremos decirles. La verdad es que no hay una fecha. O sea, el gran problema del S19 es que viene bloqueado a nivel hardware. O sea, hay que hacer obra, maroma y teatro ahí para poder desbloquear la tarjeta de control, ¿no? Entonces, realmente el equipo de desarrollo se topó con esto y fue así como que, chin, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces,
había que hacerle como una ingeniería inversa, ¿no? Entonces, eso tomó más tiempo de lo esperado, ¿no? O sea, realmente sí se planeaba una fecha. De hecho, si no mal recuerdo internamente, la fecha era en junio, julio. Pero se tuvo que retrasar por esto, ¿no? Y no es que no quisiéramos, no es que no querramos decirles, no, pues tal fecha, ¿no? O en tal fecha va a salir el firmware. No, es más que nada que no nos las han dado a nosotros, ¿sí? Y te comento, o sea, internamente lo manejamos como, a ver chicos, la fecha de liberación va a ser tal, ¿sí? El proceso va a ser tal y esta van a ser los cambios, ¿no? Entonces, yo de antemano, por ejemplo, veo los cambios, los voy comparando con lo que hay, con lo que se tiene y trato de ir estudiando como esos cambios, ¿no? Y si te encuentras con un problema, oye, me pasó esto, ok, hay que hacer esto, ¿no? Entonces, realmente esa parte es la que internamente como Brainso es, nos preguntan mucho y digo, no es que no querramos darles una fecha exacta, simplemente No, no la tenemos, ¿no? totalmente comprensible, Sí, Hugo, créeme. sí. Pero lo que sí te puedo decir es que de las versiones nightly, de las versiones uh, como beta, por así decirlo, sí, esa parte se viene un muy buen cambio de imagen. Viene en ese cambio de imagen algo muy, muy bueno, ¿no? Digo, lo van a agradecer. No. Se vienen cambios importantes que incluso yo he estado así como que chino, o sea, necesito una versión de estas para probar ciertas cosas que he estado trabajando. Entonces, sí, la verdad es que sí se viene bastante interesante la Eh, siguiente a- a- actualización. ¿Apoyas, digamos, tienes participación en esta fase pre-deployment? O sea, antes de soltar el software en sus versiones, ¿tienes participación en el sentido de dar feedback, eh, digamos, que pueda luego calar en estas versiones iniciales y Sí, sobre todo pre-release? ¿Sí? sí, sí, sí. En muchas ocasiones, cuando el equipo de desarrollo tiene máquinas que puede, incluso nosotros también tenemos acceso a esas máquinas remotamente. Podemos, no sé, se me ocurre que se encontró un bug, ¿no? Encontré un bug Claro. con alguien, con un minero, ¿no? Entonces, si yo quiero como replicar el problema, puedo conectarme a estas máquinas. Claro, obviamente hay un calendario y de hecho hay como asignación a estas máquinas, ¿no? Entonces no puedo agarrar una máquina que está siendo usado, ¿no? Porque ya sea que le estén haciendo algo a nivel hardware o están haciendo pruebas o están monitoreando el tuning, están haciendo algo, ¿no? Entonces yo me puedo conectar a estas máquinas y hacer las pruebas si es que yo necesito hacerlas o si yo no cuento con el hardware. Pero afortunadamente he tenido el hardware, ¿no? El único hardware que no voy a tener va a ser el S19 y el M20, ¿no? Entonces, pero sí he tenido la oportunidad de probar el firmware antes de que salga a la luz y justamente eso, dar un feedback al respecto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que yo creo que también por eso BrainSOS me Sientes que jaló exacto. a esta parte, ¿no? O sea, porque soy un minero como tal, ¿no? O sea, soy alguien que ha hecho y desde cero hasta tener, ahorita tengo pues, como 15 máquinas, ¿no? 15 ASICs, ¿no? Entonces, o sea, de comprar uno temerosamente así en el 2017 a tener 15, pues sí, A mil realmente sí. quinientos a comprarlo después a $20. Sí, algo así, algo así. No, entonces, No, claro. Ey, realmente es algo que yo creo que vieron en mí, apreciaron en mí, me lo han dicho, el director bueno, el que es el manager de negocios, el que se encarga de justamente de buscar clientes, etcétera, me hizo un comentario. La verdad es que me sentí parte del equipo, ¿no?
Me dice, No, ¿sabes qué? Es que fui a Miami y en algún momento me preguntaron así que, ¿por qué no hablas, no? Yo la verdad estaba tan emocionado, tan de wow, ¿sí? Que estaba yo conociendo a personas que admiras, ¿verdad? grandes, Claro, grandes dentro de la industria de la minería que dices, claro. órale, o sea, no, que son incluso figuras públicas que, vaya. Tal cual, mira, me Y, pasó, me diste en el clavo, me pasó ahorita, fui a Houston Bitcoin Meetup, 22 de septiembre, ok, sí, 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 sí. conozco a Denver Bitcoin, que es Adam Oxford, conozco a los de J Energy, conozco a los de Easy Blockchain, conozco, y yo estoy abrumado y yo no puedo creerlo y ellos están normal tomando una cerveza y yo estoy, Sí. ¿sabes? Exactamente esa Sí, sensación la sí, conozco. sí, esa sensación de que, pues, ¿qué digo, no? Con esta gente, ¿qué digo con esta gente? Y el director de negocios, que se llama Edward, por cierto, por parte de Brains, me decía, habla, o sea, tú tranquilo, no te sientas menos, de hecho, o sea, no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero tú sabes más de minería que cualquiera de estas gentes. Y yo así de, o sea, Total. son los meros de la lana en la industria, ¿cómo crees? Me dice, por lo mismo, o sea, son de lana, no son mineros. No, no, tú tienes toda la parte, o sea, toda la parte Qué buen mensaje. técnica y toda la parte financiera, ¿no? O sea, sabes cómo funciona el negocio, o sea, si ellos te preguntaran, oye, es que estoy gastando tanto, bueno, pues hay algo ahí, ¿no? Entonces, o sea, dice, él me dijo, o sea, tienes como todas las partes, ¿no? Entonces, no, tú tranquilo, ¿no? Entonces, me dio cierta confianza también ya de hablar con estas personas. No. Me sentí, Oye, me sentí, me sentí bien, me hicieron sentir bien, porque he me de hicieron sentir decir que orgulloso, sí. más que orgulloso me hicieron sentir así como que, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, entra la conversación, relax y Ah, o sea, me hicieron sentir como un amigo más, ¿no? Entonces, la verdad es que está padre. parte de lo que tenemos en la comunidad y bueno, yo quería hacer dos cosas ahorita, ya bueno, no puedo cerrar eso mejor de lo que estás cerrándolo tú, creo yo, con toda humildad, pero te voy a decir dos cosas acá. Primero, número uno, me siento súper orgulloso de que existe una persona como tú la calidad de cosas que he visto que haces. ¿Por qué? Y se lo recomiendo a todas las personas que están escuchando esto. Si ustedes tienen cualquier tipo de problema, cualquier tipo de novedad, S9, S19, con Brains OS, sin Brains OS, yo estoy seguro, y corrígeme tú, pero que ustedes pueden enviarle un mensaje a @estarosa, se los voy a dejar acá, cómo se escribe, en Telegram, puede directo a los grupos de Ah, Mineros MX, a los grupos de Brains OS, y escribirle un mensaje preguntándole, estoy seguro que Estarosa les va a guiar por lo menos en cómo hacerlo y de verdad me siento muy orgulloso de eso. Creo que es evidente cómo fue que llegaste y cómo es que has estado allí con la gente de Brains OS, que a mí me parece algo súper, súper, no sé, me emociona mucho de poderlo conocer y que estés tú allí, que estés en México, wow, me parece gracias. algo increíble. Y otra cosa que quería decir, un mensaje para los amigos que pueden estar escuchando esto, que seguramente no lo van a estar entendiendo. This guy here is the best guy at handling your customer service, like getting and solving anything that any guy could like go and ask him from BrainsOS, coming from whatever the framework they're using, because this guy knows a lot. This is what I want to transmit for you guys and for you, Esta Rosa. Gracias, thank you, man. De verdad que sigue haciendo lo que estás haciendo. Lo valoro mucho porque entiendo Gracias. lo que vivimos acá de los mineros empezando y eres parte, ¿no? Una última palabra, ¿cómo la gente te puede conseguir en Telegram? ¿Cómo la gente puede conseguir más información de Brains OS? ¿Qué canales les recomiendas que visiten para conocer más? Bueno, antes que nada, mi nombre está como Estarosa, pero mi arroba es Arieru. No, nada más ahí el Ay, pequeño. perdón. No, Perfecto. no, no, no te preocupes, no, y está bien, o sea, nada más ahí para cuando me busquen, ¿no? Eh, mm, ¿Con qué me despido? Bueno, mira, antes que nada, muchas gracias, la verdad es que me halagas. Yo lo hago por amor a la comunidad y por amor a esto, ¿no? O sea, la verdad es que no me imagino en ningún otro lado ahorita, ¿no? O sea, es
a futuro yo me veo igual en Brains, a lo mejor aportando. La verdad es que como yo me enamoré de la filosofía que maneja Slushpool y que Brains ha mantenido, la verdad es que yo veo muy difícil que, no sé, llegue alguien más, otra empresa, otra competencia, o nuestra competencia, ¿no? Claro. Y me diga, oye, vente, te pago 3 veces más de lo que te pagan. No, gracias, ¿no? O sea, la verdad es que me siento muy cómodo con ellos, me han dado una oportunidad increíble y bueno, te voy a mandar el link de un desarrollador. Sí, yo aprendí casi todo a través de su información. Este desarrollador se llama James Loop. Sí, él es ahorita el CTO, me parece, de Casa, que es una empresa que se dedica a hacer una cartera, ciberseguridad. Él está especializado en Casa, sí, claro, lo he ciberseguridad. escuchado, casa. Claro, y este desarrollador, James Loop, hizo una página de contenido de Bitcoin. Vaya, encuentras desde una explicación para niños en YouTube. Claro, toda la información está en inglés, he de comentarlo, Correcto. pero si tienen duda al respecto, yo ya pasé por casi todo eso, ahora sí que todo ese contenido, sin problema pueden preguntarme. Y Qué buena vaya, recomendación. yo ahí empecé, ¿sí? Con este desarrollador que además de ser pro Bitcoin, él ve, creo que comparto su manera de pensar de Bitcoin. Bitcoin es una herramienta para hacerte libre. He de decir que mi vida mejoró muchísimo más con Bitcoin. La verdad es que ahorita estoy en un momento en donde me está yendo bien en la vida. La verdad es que no puedo estar más agradecido con la vida y con el equipo de Brains y Con Bitcoin. Satoshi. Sí, 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 la verdad es que, y vaya, sí, me doy de topes cuando digo, como no metí más, Ah, no presté más atención ah. en el 2012, ¿no? Entonces, de esas cosas, ¿no? Sin embargo, te voy a pasar la liga, yo les recomiendo que estudien, o sea, bien dice Satoshi, no confíes, verifica, ¿no? Ese sería mi mensaje, verifiquen. No confíen, aunque suene muy bien, muy cierto, verifiquen que lo que les están diciendo, ¿no? O sea, yo ahorita les puedo decir James Loop y, sí, me voy ahí como borreguito, no, verifíquenlo, o sea, es es algo que, que a mí me ha dado las herramientas día a día. Ya no es tan fácil que caiga yo en una trampa de alguien, ¿no? Es por, por lo mismo, ¿no? Por la Claro, misma filosofía de Bitcoin, ¿no? Entonces, sí, yo creo que me voy con excelente. eso. Verifiquen. Gracias, Hugo. De nuevo, corrigiendo, Sarieru, @Sarieru, ahí se lo Salieron. tiene Sí, en la te lo mando pantalla. también. Está perfecto. El mensaje estuvo muy bueno. Fíjate que además nos dejas casi una bibliografía. Ahora vamos a investigar entonces lo que hay detrás de ese enlace. Vamos a aprender juntos de donde aprendió una de las referencias actualmente sobre Sí, Bitcoin. la minería. Venga, Yo aprendí, de hecho, justamente ahí te explica cómo funciona la minería detrás, ¿no? O sea, realmente cómo es que está pensado esto. Y otra de las cosas que yo creo que venga, también me Hugo. llevó mucho también a decir, no voy a minar otra cosa que no sea Bitcoin, fue el aprender cómo se hacen las carteras de Bitcoin. O sea, el proceso de cómo desde la parte criptográfica al resultado de una dirección de Bitcoin la verdad es que es maravilloso. El entenderlo es complejo, lleva su tiempo. El entender cómo funcionan estas carteras Legacy, las carteras Segwit y las carteras Segwit compatible. O sea, realmente la diferencia entre ellas, las posibilidades, qué sistemas, qué pools las aceptan, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Muchos están casados con las casas de cambio. Yo, por ejemplo, veo muchos mineros que al minar sus direcciones de Bitcoin son de una casa de cambio, ¿no? Directo.
directo. Va desde Binance, aquí en México Bitso, Taurus, que también es otra. O sea, Vamos, hay que realmente, educar allí, hay que educar. sí. O sea, la verdad es que yo ahí les diría, ¿saben qué? O sea, pueden tener el control de sus propios bitcoins, ¿no? Y bien lo dicen varios, como lo dicen Expertos. en Twitter, varios plebeyos, ¿no? Varios plebes Varios de Bitcoin, plebes. varios plebes. Eh, si no son tus llaves, no son tus Bitcoins. Y sí es cierto, o sea, yo la verdad es que pocas veces tengo dinero en las casas de cambio. Todo el dinero lo manejo en mis propias carteras y en mis propios nodos. Nodos que aprendí a montar gracias a las instrucciones de bueno, más que las instrucciones, al cómo esta persona, este desarrollador, fue metiendo enlaces, ligas, contenido. Es así como que si quieres aprender de esto, vete para acá. O sea, él es el bueno, ¿no? Quieres saber de minería, esto es lo bueno, ¿no? Y te pone en perspectiva, ¿no? Y hay una comparativa de carteras, desde sus ventajas, desventajas, etcétera. O sea, está muy rica la información en ese sentido. No la Te la voy a compartí. mandar. Gracias, sí. Vamos a dejarla para que también se alimenten todos de lo que tú has curado. En algún momento, de alguna manera has curado este tipo de información y puedes dar tu referencia que vaya, para mí tiene un valor importante. Sí, sí. Te puedo decir que yo cuando me meto en algo, me meto y lo estudio con cuidado para, pues, saber en qué estoy metido, ¿no? Que realmente es eso, ¿no? Justamente en mi Twitter, en mi primer, el tweet que tengo fijado es Ah, ya. justamente, son preguntas y respuestas justamente de este desarrollador, ¿no? De que viene, ¿quién, Claro. una de ellas es que me encanta y siempre me hace reír es esta pregunta que dice, ¿cuándo debo de vender? Nunca. Entonces, es así como que son de esas preguntas bastante para... Bastante jocosas. Sí, y bastante ciertas. La verdad es que también hay Total. algo de cierto en eso, ¿no? Entonces, o sea, yo la verdad es que, no sé, pongo un escenario hipotético ya nada más para terminar. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera comprado Bitcoin en el 2012 y todavía tuviera esos Bitcoins, ¿no? A lo mejor mi vida sería diferente, a lo mejor no tendría yo, eh, no estaría trabajando en Brains, o sea, la verdad es que también por esa parte no me arrepiento mucho porque el hecho de que me haya yo enterado en el 2012, pero haya yo tomado acción en el 2017 me ha traído hasta acá, entonces, vaya, Definitivamente, ¿no? no, Y tal cual, igual, sí, igual yo a veces también he pensado en ese sentido. Em, pero lo que a mí me trajo en mi caso ha sido poder utilizarlo. Y es una claro, ventaja que mismo te la mencionaba incluso en el evento, ¿no? Es diferente tener algo, y vamos a despedir también con esta frase, es muy diferente tener algo a poseer algo. sí, Hay gente que tiene completamente. mineros, pero hay gente que posee el minero. Poseerlo es un término muy diferente y significa entenderlo de pies a cabeza. Y eso es lo que creo que el mensaje que podemos transmitir acá. Vamos a involucrarnos de fondo y dejar de jugar a perseguir al conejito en la carrera en la carrera de galgos y vamos a meternos Sí, en algo que nos deje mucho más, como en el caso de tu experiencia. Muchas gracias, Hugo. Esta muchas Rosa, gracias a ti. @Sarieru. Sí, Cuídense mucho. Vamos a dejar los links. Por favor, igual síganos en Twitter como @minería podcast y por supuesto suscríbanse en Spotify, en cualquiera de las plataformas que utilicen de audio, porque también mientras multitasking van a estar aprendiendo de minería también en Latinoamérica. Cuídate, Hugo, que tengas buen día. Hasta luego. muchas gracias, muchas gracias.